Vamos a revisar el tema de factor común. Podemos tener factor común monomio o factor común polinomio. Como sabemos, los términos de una expresión algebraica pueden tener elementos en común. A esos elementos en común nosotros les denominamos como factor común. Si factorizamos los dos términos que tiene este primer polinomio, podríamos dividirles en, por ejemplo, 14 a la quinta n al cubo por n y por p, el primer término del polinomio, menos el segundo término del polinomio. Les podemos dividir en 14 por 2, que me daría 28, a la quinta por a, que me daría a la sexta, y n. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar los términos que se repiten o los elementos que se repiten en cada uno de los términos. Por ejemplo, aquí se repite el 14 en la parte de los números. En la parte de las letras se repite a la quinta y n. N al cubo, por ejemplo, aparece solo en el primer término, pero no aparece un n al cubo en el segundo término. P aparece en el primer término, pero no aparece p en el segundo término. A aparece en el segundo término, pero no hay en el primero. Entonces, lo que está dentro de los círculos rojos es el factor común. Escribimos luego nosotros acá el factor común, que son todos los elementos que se repiten. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a colocar los términos que no se repiten. En este caso, n al cubo p en el primero, n al cubo p, menos 2a en el segundo, 2a, y cerramos paréntesis. De tal manera que si multiplicamos el término que está afuera por cada uno de los términos que están dentro, volveríamos al polinomio original. Eso es entonces el factor común. Vamos a resolver este segundo ejercicio. Aquí, aplicando lo mismo que hicimos anteriormente, tendríamos, en este caso, 3 por 2 por x al cuadrado por x por y y por z, más el 12 sería 3 por 2 y por 2 por x por y por z, menos el 4, que sería 2 por 2 por x al cuadrado por y al cuadrado por y por z al cuadrado por z. De la misma forma que en el ejercicio anterior, vamos a buscar los términos que se repiten. En el caso de los números tendríamos el 2, que aparece en los tres términos. También aparece una x. Aquí tendríamos que sería x por x. Entonces aquí va a aparecer una x. Luego también tenemos una y. Y también tenemos una z. Entonces, esos términos que están encerrados, que se repiten en todos los términos del polinomio, les denominamos factor común. Entonces, el factor común sería 2x, y, z, abrimos paréntesis,
En el primer término me quedaría 3x al cuadrado y, lo que me sobra, fíjense que me sobra el 3, el x al cuadrado y una y. El segundo término sería más 3 por 2 me da 6. Las letras ya no hay nada, solamente me sobran los dos números, 3 por 2 y nada más. Luego tendría menos 2x y al cuadrado z al cuadrado. Son los términos que me sobraron, 2x y al cuadrado y z al cuadrado. Y entonces hemos factorizado mediante factor común monomio. Ahora, en el tercer ejemplo que tenemos aquí, nosotros podemos buscar sacar un factor común. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en las letras, aquí en el primero tenemos a y x, en el segundo tenemos a y y, en el tercero tenemos b y x y en el cuarto tenemos b y y. O sea, no hay un factor común de las letras en todos los términos, no hay una letra que se repita en todos los términos, como si había en los otros casos anteriores. Entonces aquí nosotros podemos pensar en un factor común polinomio. Por ejemplo, si es que yo agrupo estos dos primeros términos y estos dos segundos términos, me quedaría 6ax más 2ay más 12bx más 4by. Entonces, en el primer grupo de términos vemos que hay factor común. Aquí hay una letra A y también de los números hay un factor común. En el segundo grupo el factor común va a ser la letra B y de los números también va a haber un factor común. Entonces vamos a obtener el factor común del primer término, que sería 2a, que multiplica a 3x más y, y del segundo grupo sería 4b, que multiplica a 3x más y. Ahora nos vamos a fijar en algo. Aquí tengo un término y aquí tengo otro término. Estos dos términos tienen algo en común. En este caso, lo que está dentro del paréntesis, que es el 3x más y. Entonces, ahora estos términos ya no tienen un factor común monomio, sino a esto se denomina un factor común polinomio. Realizando la factorización me quedaría 3x más y, que es lo que tienen en común, Entonces, ¿qué hago? Ya saqué su factor común, abro paréntesis y voy escribiendo lo que me sobra. Como ya saqué el factor común 3x más y, del primer término me queda 2a más, del segundo término, si le saco el factor común 3x más y, me queda 4b. Entonces, este polinomio se ha factorizado mediante el factor común polinomio. El primer caso y el segundo caso son factores comunes monomio, pero el tercer ejercicio es un factor común polinomio.